Atención, este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente y queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única. Horacio Quiroga. El desierto. La canoa se deslizaba costeando el bosque, o lo que podía parecer bosque en aquella oscuridad, más por instinto que por indicio alguno. Subercazauk sentía su proximidad, pues las tinieblas eran un solo bloque infranqueable, que comenzaban en las manos del remero y subían hasta el cenit. El hombre conocía bastante bien su río, para no ignorar dónde se hallaba, pero en tal noche y bajo amenaza de lluvia, era muy distinto atracar entre tacuaras punzantes o pajonales podridos, que en su propio puertito. Y Subercazaux no iba solo en la canoa. La atmósfera estaba cargada a un grado asfixiante. En lado alguno a que se volviera el rostro, se hallaba un poco de aire que respirar, y en ese momento, claras y distintas, sonaban en la canoa algunas gotas. Subercazaux alzó los ojos, buscando en vano en el cielo una conmoción luminosa o la fisura de un relámpago. Como en toda la tarde, no se oía tampoco ahora un solo trueno. Lluvia para toda la noche, pensó, y volviéndose a sus acompañantes, que se mantenían mudos en popa: pónganse las capas, dijo brevemente, y sujétense bien. En efecto, la canoa avanzaba ahora doblando las ramas, y 2 o 3 veces el remo de babor se había deslizado sobre un gajo sumergido, pero aún a trueque de romper un remo, Subercazaux no perdía contacto con la fronda, pues de apartarse 5 metros de la costa podía cruzar y recruzar toda la noche delante de su puerto, sin lograr verlo, bordeando literalmente el bosque a flor de agua. El remero avanzó un rato. Aún las gotas caían, ahora más densas, pero también con mayor intermitencia. Cesaban bruscamente, como si hubieran caído no se sabe de dónde, y recomenzaban otra vez, grandes, aisladas y calientes, para cortarse de nuevo en la misma oscuridad y la misma depresión de atmósfera. Sujétense bien, repitió Subercazaux a sus 2 acompañantes. Ya hemos llegado. En efecto, acababa de entrever la escotadura de su puerto. Con 2 vigorosas remadas lanzó la canoa sobre la greda, y mientras sujetaba la embarcación al piquete, sus 2 silenciosos acompañantes saltaban a tierra, la que a pesar de la oscuridad se distinguía bien por hallarse cubierta de miríadas de gusanillos luminosos que hacían ondular el piso con sus fuegos rojos y verdes hasta lo alto de la barranca, que los 3 viajeros treparon bajo la lluvia, por fin uniforme y maciza. La arcilla empapada fosforeció, pero luego las tinieblas los aislaron de nuevo, y entre ellas, la búsqueda del sulky que habían dejado caído sobre las varas. La frase hecha, no se ve ni las manos puestas bajo los ojos, es exacta, y en tales noches, el momentáneo fulgor de un fósforo no tiene otra utilidad que apretar enseguida la tiniebla mareante, hasta hacernos perder el equilibrio. Hallaron, sin embargo, el sulk, mas no el caballo, y dejando de guardia junto a una rueda a sus 2 acompañantes, que, inmóviles bajo el capuchón caído, crepitaban de lluvia, Subercazaux fue espinándose hasta el fondo de la picada, donde halló a su caballo naturalmente enredado en las riendas. No había Subercazaux empleado más de 20 minutos en buscar y traer al animal, pero cuando al orientarse en las cercanías del sulky con un «¿Están ahí, chiquitos?», oyó «Sí, Piapia». Subercazaux se dio por primera vez cuenta exacta, en esa noche,
de que los dos compañeros que había abandonado a la noche y a la lluvia eran sus dos hijos, de 5 y 6 años, cuyas cabezas no alcanzaban al cubo de la rueda, y que, juntitos y chorreando esperaban tranquilos a que su padre volviera. Regresaban por fin a casa, contentos y charlando. Pasados los instantes de inquietud o peligro, la voz de Subercasaux era muy distinta de aquella con que hablaba a sus chiquitos cuando debía dirigirse a ellos como a hombres. Su voz había bajado 2 tonos, y nadie hubiera creído allí, al oír la ternura de las voces, que quien reía entonces con las criaturas era el mismo hombre de acento duro y breve de media hora antes, y quienes en verdad dialogaban ahora eran Subercasaux y su chica, pues el varoncito el menor se había dormido en las rodillas del padre. Subercasaux se levantaba generalmente al aclarar, y aunque lo hacía sin ruido, sabía bien que en el cuarto inmediato su chico, tan madrugador como él, hacía rato que estaba con los ojos abiertos esperando sentir a su padre para levantarse, y comenzaba entonces la invariable fórmula de saludo matinal de uno a otro cuarto: buen día, Piapia. Buen día, mi hijito querido. Buen día, Piapiacito adorado. Buen día, corderito sin mancha. Buen día, ratoncito sin cola. Cuaticito mío, Piapia tatucito, carita de gato, colita de víbora. Y en este pintoresco estilo, un buen rato más hasta que, ya vestidos, se iban a tomar café bajo las palmeras, en tanto que la mujercita continuaba durmiendo como una piedra, hasta que el sol en la cara la despertaba. Subercasaux, con sus 2 chiquitos, hechura suya en sentimientos y educación, se consideraba el padre más feliz de la tierra, pero lo había conseguido a costa de dolores más duros de los que suelen conocer los hombres casados bruscamente. Como sobrevienen las cosas que no se conciben por su aterradora injusticia, Subercasaux perdió a su mujer. Quedó de pronto solo, con 2 criaturas que apenas lo conocían, y en la misma casa por él construida y por ella arreglada, donde cada clavo y cada pincelada en la pared eran un agudo recuerdo de compartida felicidad. Supo al día siguiente, al abrir por casualidad el ropero, lo que es ver de golpe la ropa blanca de su mujer ya enterrada y colgado. El vestido que ella no tuvo tiempo de estrenar. Conoció la necesidad perentoria y fatal, si se quiere seguir viviendo, de destruir hasta el último rastro del pasado, cuando quemó con los ojos fijos y secos las cartas por él escritas a su mujer, y que ella guardaba desde novia con más amor que sus trajes de ciudad. Y esa misma tarde supo, por fin, lo que es retener en los brazos, deshecho al fin de sollozos, a una criatura que pugna por desasirse para ir a jugar con el chico de la cocinera. Duro, terriblemente duro aquello, pero ahora reía con sus 2 cachorros que formaban con él una sola persona, dado el modo curioso como Subercasaux educaba a sus hijos. Las criaturas, en efecto, no temían a la oscuridad, ni a la soledad, ni a nada de lo que constituye el terror de los bebés criados entre las polleras de la madre. Más de una vez, la noche cayó sin que Subercasaux hubiera vuelto del río, y las criaturas encendieron el farol de viento a esperarlo sin inquietud, o se despertaban solos en medio de una furiosa tormenta que los enceguecía a través de los vidrios, para volverse a dormir enseguida. Seguros y confiados en el regreso de papá, no temía a nada, sino a lo que su padre les advertía debían temer, y en primer grado, naturalmente, figuraban las víboras, aunque libres, respirando salud y deteniéndose a mirarlo todo con sus grandes ojos de cachorros alegres. No hubieran sabido qué hacer un instante sin la compañía del padre, pero si éste, al salir, les advertía que iba a estar tal tiempo ausente, los chicos se quedaban entonces contentos a jugar entre ellos de igual modo. Si en sus mutuas y largas andanzas por el monte o el río, Subercasaux debía alejarse minutos y horas,
Ellos improvisaban enseguida un juego, y lo aguardaban indefectiblemente en el mismo lugar, pagando así, con ciega y alegre obediencia, la confianza que en ellos depositaba su padre. Galopaban a caballo por su cuenta, y esto desde que el varoncito tenía 4 años. Conocían perfectamente como toda criatura libre el alcance de sus fuerzas, y jamás los sobrepasaban. Llegaban a veces, solos, hasta el Yabebirí, al acantilado de arenisca. Rosa, cerciórense bien del terreno, y siéntense después, le había dicho su padre. El acantilado se alza perpendicular a 20 metros de un agua profunda y umbría que refresca las grietas de su base allá arriba, diminutos. Los chicos de Subercasauk se aproximaban tanteando las piedras con el pie y seguros. Por fin, se sentaban a dejar jugar las sandalias sobre el abismo. Naturalmente, todo esto lo había conquistado Subercasauk en etapas sucesivas y con las correspondientes angustias. Un día se mata a un chico, decíase, y por el resto de mis días pasaré preguntándome si tenía razón al educarlos así. Sí, tenía razón, y entre los escasos consuelos de un padre que queda solo con huérfanos, es el más grande el de poder educar a los hijos de acuerdo con una sola línea de carácter. Subercasauk era, pues, feliz, y las criaturas sentíanse entrañablemente ligadas a aquel hombrón que jugaba horas enteras con ellos. Les enseñaba a leer en el suelo con grandes letras rojas y pesadas de minio, y les cosía las rasgaduras de sus bombachas con sus tremendas manos endurecidas de coser bolsas en el Chaco. Cuando fue allá plantador de algodón, Subercasauk había conservado la costumbre y el gusto de coser. Cosía su ropa, la de sus chicos, las fundas del revólver, las velas de su canoa, todo con hilo de zapatero y apuntada por nudo, de modo que sus camisas podían abrirse por cualquier parte menos donde él había puesto su hilo encerado. En punto a juegos, las criaturas estaban acordes en reconocer en su padre a un maestro, particularmente en su modo de correr en 4 patas, tan extraordinario que los hacía enseguida gritar de risa. Como, a más de sus ocupaciones fijas, Subercasauk tenía inquietudes experimentales, que cada 3 meses cambiaban de rumbo. Sus hijos, constantemente a su lado, conocían una porción de cosas que no es habitual conozcan las criaturas de esa edad. Habían visto y ayudado a veces a disecar animales, fabricar creolina, extraer caucho del monte para pegar sus impermeables. Habían visto teñir las camisas de su padre de todos los colores, construir palancas de 8000 kilos para estudiar cementos, fabricar superfosfatos, vino de naranja, secadoras de tipo Maillard, y tender, desde el monte al bungalow, un alambre carril suspendido a 10 metros del suelo, por cuyas vagonetas los chicos bajaban volando hasta la casa. Por aquel tiempo había llamado la atención de Subercasauk un yacimiento o filón de arcilla blanca que la última gran bajada del Yabebirí dejara a descubierto. Del estudio de dicha arcilla había pasado a las otras del país, que cocía en sus hornos de cerámica naturalmente, construido por Elis, y había de buscar índices de cocción, vitrificación y demás, con muestras amorfas. Prefería ensayar con cacharros, caretas y animales fantásticos, en todo lo cual sus chicos lo ayudaban con gran éxito. De noche, y en las tardes muy oscuras del temporal, entraba la fábrica en gran movimiento. Subercasauk encendía temprano el horno, y los ensayistas, encogidos por el frío y restregándose las manos, sentábanse a su calor a modelar. Pero el horno chico de Subercasauk levantaba fácilmente 1000 grados en 2 horas, y cada vez que a este punto se abría su puerta para alimentarlo, partía del hogar albeante un verdadero golpe de fuego que quemaba las pestañas, por lo cual los ceramistas retirábanse a un extremo del taller, hasta que el viento helado que filtraba silbando por entre las tacuaras de la pared los llevaba otra vez, con mesa y todo,
a caldearse de espaldas al horno salvo las piernas desnudas de los chicos, que eran las que recibían ahora las bocanadas de fuego. Todo marchaba bien. Subercasauk sentía debilidad por los cacharros prehistóricos, la nena modelaba de preferencia sombreros de fantasía, y el varoncito hacía, indefectiblemente, víboras a veces. Sin embargo, el ronquido monótono del horno no los animaba bastante, y recurrían entonces al gramófono, que tenía los mismos discos desde que Subercasauk se casó y que los chicos habían aporreado con toda clase de púas, clavos, tacuaras y espinas que ellos mismos aguzaban. Cada uno se encargaba por turno de administrar la máquina, lo cual consistía en cambiar automáticamente de discos sin levantar siquiera los ojos de la arcilla y reanudar enseguida el trabajo cuando habían pasado todos los discos. Tocaba a otro el turno de repetir exactamente lo mismo. No oían ya la música, por saberla de memoria, pero les entretenía el ruido. A las 10 los ceramistas daban por terminada su tarea y se levantaban a proceder por primera vez al examen crítico de sus obras de arte, pues antes de haber concluido todos no se permitía el menor comentario y era de ver, entonces, el alborozo ante las fantasías ornamentales de la mujercita y el entusiasmo que levantaba la obstinada colección de víboras del nene, tras lo cual Subercasauk se extinguía el fuego del horno, y todos de la mano atravesaban corriendo la noche helada hasta su casa 3 días después del paseo nocturno que hemos contado. Subercasauk quedó sin sirvienta, y este incidente, ligero y sin consecuencias en cualquier otra parte, modificó hasta el extremo la vida de los 3 desterrados en los primeros momentos de su soledad. Subercasauk había contado para criar a sus hijos con la ayuda de una excelente mujer, la misma cocinera que lloró y halló la casa demasiado sola a la muerte de su señora. Al mes siguiente se fue, y Subercasauk pasó todas las penas para reemplazarla con 3 o 4 oscas muchachas arrancadas al monte y que solo se quedaban 3 días por hallar demasiado duro el carácter del patrón Subercasauk. En efecto, tenía alguna culpa y lo reconocía. Hablaba con las muchachas apenas lo necesario para hacerse entender, y lo que decía tenía precisión y lógica demasiado masculinas. Al barrer aquellas el comedor, por ejemplo, les advertía que barrieran también alrededor de cada pata de la mesa, y esto, expresado brevemente, exasperaba y cansaba a las muchachas. Por el espacio de 3 meses no pudo obtener siquiera una chica que le lavara los platos, y en estos 3 meses Subercasauk aprendió algo más que a bañar a sus chicos. Aprendió, no a cocinar, porque ya lo sabía, sino a fregar ollas con la misma arena del patio, en cuclillas y al viento helado, que le amorataba las manos. Aprendió a interrumpir a cada instante sus trabajos para correr a retirar la leche del fuego o abrir el horno humeante, y aprendió también a traer de noche 3 baldes de agua del pozo, ni uno menos, para lavar su vajilla. Este problema de los 3 baldes ineludibles constituyó una de sus pesadillas, y tardó un mes en darse cuenta de que le eran indispensables en los primeros días. Naturalmente, había aplazado la limpieza de ollas y platos, que amontonaba uno al lado de otro en el suelo, para limpiarlos todos juntos, pero después de perder una mañana entera en cuclillas raspando cacerolas quemadas, todas se quemaban, optó por cocinar, comer, fregar. 3 sucesivas cosas cuyo deleite tampoco conocen los hombres casados. No le quedaba, en verdad, tiempo para nada, máxime en los breves días de invierno. Subercasauk había confiado a los chicos el arreglo de las 2 piezas, que ellos desempeñaban bien que mal, pero no se sentía él mismo con ánimo suficiente para barrer el patio, tarea científica, radial, circular y exclusivamente femenina, que, a pesar de saber la Subercasauk base del bienestar en los ranchos del monte, sobrepasaba su paciencia en esa suelta arena sin remover,
convertida en laboratorio de cultivo por el tiempo cruzado de lluvias y sol ardiente. Los piques se propagaron de tal modo que se los veía trepar por los pies descalzos de los chicos Subercasaux, aunque siempre de Strombot pagaba pesado tributo a los piques y Ringo casi siempre. Debía pasar una hora entera después de almorzar con los pies de su chico entre las manos, en el corredor y salpicado de lluvia o en el patio cegado por el sol cuando concluía con el varoncito. Le tocaba el turno a sí mismo, y al incorporarse por fin, curvaturado, el nene lo llamaba porque 3 nuevos piques le habían taladrado a medias la piel de los pies. La mujercita parecía inmune, por ventura. No había modo de que sus uñitas tentaran a los piques, de 10 de los cuales 7 correspondían de derecho al nene y solo 3 a su padre, pero estos 3 resultaban excesivos para un hombre cuyos pies eran el resorte de su vida. Montes. Los piques son, por lo general, más inofensivos que las víboras. Las uras y los mismos barigüis caminan empinados por la piel, y de pronto la perforan con gran rapidez, llegan a la carne viva, donde fabrican una bolsita que llenan de huevos. Ni la extracción del pique o la nidada suelen ser molestas, ni sus heridas se echan a perder más de lo necesario, pero de 100 piques limpios hay uno que aporta una infección, y cuidado entonces con ellas. Subercasaux no lograba reducir una que tenía en un dedo. En el insignificante meñique del pie derecho de un agujerillo rosa había llegado a una grieta tumefacta y dolorosísima, que bordeaba la uña. Yodo, dicloruro, agua oxigenada, formol, nada había dejado de probarse. Calzaba, sin embargo, pero no salía de casa, y sus inacabables fatigas de monte se reducían ahora, en las tardes de lluvia, a lentos y taciturnos paseos alrededor del patio, cuando al entrar el sol el cielo se despejaba y el bosque, recortado a contraluz como sombra chinesca, se aproximaba en el aire purísimo hasta tocar los mismos ojos. Subercasaux reconocía que en otras condiciones de vida habría logrado vencer la infección, la que solo pedía un poco de descanso. El herido dormía mal, agitado por escalofríos y vivos dolores en las altas horas. Al rayar el día, caía por fin en un sueño pesadísimo, y en ese momento hubiera dado cualquier cosa por quedar en cama hasta las 8 siquiera, pero el nene seguía en invierno tan madrugador como en verano, y Subercasaux se levantaba achuchado a encender el primus y preparar el café, luego el almuerzo, el restregar ollas y, por diversión, al mediodía, la inacabable historia de los piques de su chico. Esto no puede continuar así, acabó por decirse Subercasaux. Tengo que conseguir a toda costa una muchacha, pero como durante sus años de casado esta terrible preocupación de la sirvienta había constituido una de sus angustias periódicas, las muchachas llegaban y se iban, como lo hemos dicho, sin decir por qué. Y esto cuando había una dueña de casa. Subercasaux abandonaba todos sus trabajos y por 3 días no bajaba del caballo, galopando por las picadas desde Aparicio a San Ignacio, tras de la más inútil muchacha que quisiera lavar los pañales. Un mediodía, por fin, Subercasaux desembocaba del monte con una aureola de tábanos en la cabeza y el pescuezo del caballo deshilado en sangre. Pero triunfante la muchacha llegaba al día siguiente en ancas de su padre, con un atado, y al mes justo se iba con el mismo atado, a pie, y Subercasaux dejaba otra vez el machete o la azada para ir a buscar su caballo, que ya sudaba al sol sin moverse. Malas aventuras aquellas, que le habían dejado un amargo sabor y que debían comenzar otra vez. Pero hacia donde Subercasaux había ya oído en sus noches de insomnio el tronido lejano del bosque, abatido por la lluvia. La primavera suele ser seca en Misiones, y muy lluvioso el invierno, pero cuando el régimen se invierte y de esperar en el clima de Misiones, las nubes precipitan en 3 meses 1 metro de agua,
De los 1500 milímetros que deben caer en el año hallábanse ya casi sitiados el Orgueta, que corta el camino hacia la costa del Paraná, no ofrecía entonces puente alguno y solo daba paso en el vado carretero, donde el agua caía en espumoso rápido sobre piedras redondas y movedizas, que los caballos pisaban estremecidos esto, en tiempos normales, porque cuando el riacho se ponía a recoger las aguas de 7 días de temporal, el vado quedaba sumergido bajo 4 metros de agua veloz, estirada en hondas líneas que se cortaban y enroscaban de pronto en un remolino, y los pobladores del Yabebirí, detenidos a caballo ante el pajonal inundado, miraban pasar venados muertos, que iban girando sobre sí mismos, y así por 10 o 15 días el Orgueta daba a un paso cuando Subercazauk se decidió a salir, pero en su estado, no se atrevía a recorrer a caballo tal distancia, y en el fondo, hacia el arroyo del Cazador, ¿qué podía hallar? Recordó entonces a un muchachón que había tenido una vez, listo y trabajador como pocos, quien le había manifestado riendo, el mismo día de llegar, y mientras fregaba una sartén en el suelo, que él se quedaría un mes, porque su patrón lo necesitaba, pero ni un día más, porque ese no era un trabajo para hombres. El muchacho vivía en la boca del Yabebirí, frente a la isla del Toro, lo cual representaba un serio viaje, porque si el Yabebirí se desciende y se remonta jugando, 8 horas continuas de remo aplastan los dedos de cualquiera que ya no está en tren. Subercazauk se decidió, sin embargo, y a pesar del tiempo amenazante, fue con sus chicos hasta el río, con el aire feliz de quien ve por fin el cielo abierto. Las criaturas besaban a cada instante la mano de su padre, como era hábito en ellos cuando estaban muy contentos a pesar de sus pies, y el resto, Subercazauk conservaba todo su ánimo para sus hijos, pero para estos era cosa muy distinta atravesar con su pie a pie el monte enjambrado de sorpresas y correr luego descalzos a lo largo de la costa, sobre el barro caliente y elástico del Yabebirí. Y allí les esperaba lo ya previsto, la canoa llena de agua, que fue preciso desagotar con el achicador habitual y con los mates guardabichos que los chicos llevaban siempre en bandolera cuando iban al monte. La esperanza de Subercazauk era tan grande que no se inquietó lo necesario ante el aspecto equívoco del agua enturbiada, en un río que habitualmente da fondo claro a los ojos hasta 2 metros. Las lluvias, pensó, no se han obstinado aún con el sudeste, tardará un día o dos en crecer. Prosiguieron trabajando metidos en el agua a ambos lados de la canoa. Baldeaban de firmes. Subercazauk, en un principio, no se había atrevido a quitarse las botas, que el lodo profundo retenía al punto de ocasionarle buenos dolores al arrancar el pie. Descalzóse, por fin, y con los pies libres y hundidos como cuñas en el barro pestilente, concluyó de agotar la canoa, la dio vuelta y le limpió los fondos, todo en 2 horas de febril actividad. Listos, por fin. Partieron. Durante 1 hora la canoa se deslizó más velozmente de lo que el remero hubiera querido. Remaba mal, apoyado en un solo pie, y el talón desnudo herido por el filo del soporte, y asimismo avanzaba a prisa, porque el Yabebirí corría ya los palitos hinchados de burbujas, que comenzaban a orlear los remansos, y el bigote de las pajas atracadas en un raigón hicieron por fin comprender a Subercazauk lo que iba a pasar si demoraba un segundo en virar de proa hacia su puerto. Sirvienta, muchacho, descanso, por fin, nuevas esperanzas perdidas. Remó, pues, sin perder una pala de las 4 horas que empleó en remontar, torturado de angustias y fatiga, un río que había descendido en 1 hora, bajo una atmósfera tan enrarecida que la respiración anhelaba en vano. Solo él pudo apreciarlas a fondo al llegar a su puerto. El agua espumosa y tibia había subido ya 2 metros sobre la playa, y por la canal bajaban a medio hundir ramas secas,
cuyas puntas emergían y se hundían. Balanceándose, los viajeros llegaron al bungalow cuando va estaba casi oscuro, aunque eran apenas las 4, y a tiempo que el cielo, con un solo relámpago desde el cenit al río, descargaba por fin su inmensa provisión de agua, cenaron enseguida y se acostaron rendidos, bajo el estruendo del zinc que el diluvio martilló toda la noche con implacable violencia al rayar el día. Un hondo escalofrío despertó al dueño de casa. Hasta ese momento había dormido con pesadez de plomo contra lo habitual. Desde que tenía el dedo herido, apenas le dolía el pie. No obstante las fatigas del día anterior, echóse encima el impermeable tirado en el respaldo de la cama, y trató de dormir de nuevo. Imposible, el frío lo traspasaba, el hielo interior irradiaba hacia afuera, y todos los poros convertidos en agujas de hielo erizadas, de lo que adquiría noción al mínimo roce con su ropa apelotonado, recorrido a lo largo de la médula espinal por rítmicas y profundas corrientes de frío. El enfermo vio pasar las horas sin lograr calentarse. Los chicos, felizmente, dormían aún en el estado en que estoy. No se hacen pavadas como la de ayer, se repetía. Estas son las consecuencias, como un sueño lejano, como una dicha de inapreciable rareza que alguna vez poseyó. Se figuraba que podía quedar todo el día en cama, caliente y descansando. Por fin, mientras oía en la mesa el ruido de las tazas de café con leche que la sirvienta, aquella primera gran sirvienta, servía a los chicos, quedar en cama hasta las 10, siquiera, en 4 horas pasaría la fiebre, y la misma cintura no le dolería tanto, que necesitaba, en suma, para curarse, un poco de descanso, nada más. Él mismo se lo había repetido 10 veces, y el día avanzaba, y el enfermo creía oír el feliz ruido de las tazas, entre las pulsaciones profundas de su sien de plomo. Qué dicha oír aquel ruido. Descansaría un poco, por fin. Piapia, mi hijo querido. Buen día, Piapiacito adorado. ¿No te levantaste todavía? Es tarde. Piapia. Sí, mi vida, ya me estaba levantando. Y Subercasaux se vistió a prisa, echándose en cara su pereza, que lo había hecho olvidar del café de sus hijos. El agua había cesado, por fin, pero sin que el menor soplo de viento barriera la humedad ambiente. A mediodía la lluvia recomenzó, la lluvia tibia, calma y monótona, en que el valle de la Horqueta, los sembrados y los pajonales se diluían en una brumosa y tristísima napa de agua. Después de almorzar, los chicos se entretuvieron en rehacer su provisión de botes de papel que habían agotado la tarde anterior. Hacían cientos de ellos, que acondicionaban unos dentro de otros como cartuchos, listos para ser lanzados en la estela de la canoa. En el próximo viaje, Subercasaux aprovechó la ocasión para tirarse un rato en la cama, donde recuperó enseguida su postura de gatillo, manteniéndose inmóvil con las rodillas subidas hasta el pecho de nuevo. En la sien, sentía un peso enorme que la adhería a la almohada, al punto de que ésta parecía formar parte integrante de su cabeza. Qué bien estaba así, quedar 10 días sin moverse. El murmullo monótono del agua en el zinc lo arrullaba, y en su rumor oía distintamente, hasta arrancarle una sonrisa, el tintineo de los cubiertos que la sirvienta menjaba a toda prisa en la cocina. ¿Qué sirvienta la suya? Y oía el ruido de los platos, docenas de platos, tazas y ollas que las sirvientas, eran 10 ahora, raspaban y flotaban con rapidez vertiginosa. Qué gozo de hallarse bien caliente, por fin, en la cama, sin ninguna preocupación. ¿Cuándo, en qué época anterior había él soñado estar enfermo, con una preocupación terrible? Qué sonso había sido, y qué bien se está así, oyendo el ruido de centenares de tazas limpísimas. Piapia chiquita, ya tengo hambre. Piapia sí, chiquita,
enseguida y el enfermo se fue a la lluvia a aprontar el café a sus hijos sin darse cuenta precisa de lo que había hecho esa tarde. Subercasaux vio llegar la noche con hondo deleite. Recordaba, sí, que el muchacho no había traído esa tarde la leche, y que él había mirado un largo rato su herida, sin percibir en ella nada de particular. Cayó en la cama sin desvestirse siquiera, y en breve tiempo la fiebre lo arrebató otra vez. El muchacho que no había llegado con la leche. ¡Qué locura! Con solo unos días de descanso, con unas horas nada más, se curaría. Claro, claro, hay una justicia a pesar de todo, y también un poquito de recompensa, para quien había querido a sus hijos como él, pero se levantaría sano. Un hombre puede enfermarse a veces, y necesitar un poco de descanso. ¿Y cómo descansaba ahora? Al arrullo de la lluvia en el zinc. Pero no habría pasado un mes ya. Debía levantarse. El enfermo abrió los ojos. No veía sino tinieblas, agujeradas por puntos fulgurantes que se retraían e hinchaban alternativamente, avanzando hasta sus ojos en velocísimo vaivén. Debo de tener fiebre muy alta, se dijo el enfermo, y encendió sobre el velador el farol de viento. La mecha, mojada, chisporroteó largo rato, sin que Subercasaux apartara los ojos del techo. De lejos, lejísimo, llegábale el recuerdo de una noche semejante en que él se hallaba muy, muy enfermo. ¡Qué tontería! Se hallaba sano, porque cuando un hombre nada más que cansado tiene la dicha de oír desde la cama el tintineo vertiginoso del servicio en la cocina, es porque la madre vela por sus hijos. Despertóse de nuevo, vio de reojo el farol encendido, y tras un concentrado esfuerzo de atención, recobró la conciencia de sí mismo. En el brazo derecho, desde el codo a la extremidad de los dedos, sentía ahora un dolor profundo. Quiso recoger el brazo y no lo consiguió. Bajó el impermeable, y vio su mano lívida, dibujada de líneas violáceas, helada, muerta. Sin cerrar los ojos, pensó un rato en lo que aquello significaba dentro de sus escalofríos y del roce de los vasos abiertos de su herida con el fango infecto del yabebirí, y adquirió entonces, nítida y absoluta, la comprensión definitiva de que todo él también se moría, que se estaba muriendo. Hízose en su interior un gran silencio, como si la lluvia, los ruidos y el ritmo mismo de las cosas se hubieran retirado bruscamente al infinito, y como si estuviera ya desprendido de sí mismo. Vio a lo lejos de un país un bungalow totalmente interceptado de todo auxilio humano, donde dos criaturas, sin leche y solas, quedaban abandonadas de Dios y de los hombres. En el más inicuo y horrendo de los desamparos, sus hijitos, se hallaba ahora bien, perfectamente bien, descansando. Con un supremo esfuerzo pretendió arrancarse a aquella tortura que le hacía palpar hora tras hora, día tras día, el destino de sus adoradas criaturas. Pensaba en vano. La vida tiene fuerzas superiores que nos escapan. Dios provee, pero no tendrán que comer. Gritaba tumultuosamente su corazón, y él quedaría allí mismo muerto, asistiendo a aquel horror sin precedentes. Mas, a pesar de la lívida luz del día que reflejaba la pared, las tinieblas recomenzaban a absorberlo otra vez con sus vertiginosos puntos blancos, que retrocedían y volvían a latir en sus mismos ojos. Sí, claro, había soñado. No debiera ser permitido soñar tales cosas. Ya se iba a levantar, descansado. Piapia, Piapia, mi Piapiacito querido, mi hijo, ¿no te vas a levantar hoy? Piapia, es muy tarde. Tenemos mucha hambre. Piapia, mi chiquito, no me voy a levantar todavía. Levántense ustedes y coman galleta, hay dos todavía en la lata, y vengan después. ¿Podemos entrar ya? Piapia, no, querido mío, después haré el café. Yo los voy a llamar. Oyó aún las risas y el parloteo de sus chicos que se levantaban, y después de un rumor increscendo,
Un tintineo vertiginoso que irradiaba desde el centro de su cerebro y iba a golpear en ondas rítmicas contra su cráneo dolorosísimo y nada más oyó. Abrió otra vez los ojos, y al abrirlos sintió que su cabeza caía hacia la izquierda con una facilidad que le sorprendió. No sentía ya rumor alguno, solo una creciente dificultad sin penurias para apreciar la distancia que estaban los objetos, y la boca muy abierta para respirar. Chiquitos, vengan, enseguida. Precipitadamente, las criaturas aparecieron en la puerta entreabierta, pero ante el farol encendido y la fisonomía de su padre, avanzaron mudos y los ojos muy abiertos. El enfermo tuvo aún el valor de sonreír, y los chicos abrieron más los ojos ante aquella mueca. Chiquitos, les dijo Subercasaux, cuando los tuvo a su lado, óiganme bien, chiquitos míos, porque ustedes son ya grandes y pueden comprender todo. Voy a morir, chiquitos, pero no se aflijan, pronto van a ser ustedes hombres, y serán buenos y honrados y se acordarán entonces de su piapia. Comprendan bien, mis hijitos queridos, dentro de un rato me moriré, y ustedes no tendrán más padre, quedarán solitos en casa, pero no se asusten ni tengan miedo. Y ahora, adiós, hijitos míos, me van a dar ahora un besote, un beso cada uno, pero ligero, chiquitos, un beso, a su piapia, pero ligero, chiquitos, un beso. Las criaturas salieron sin tocar la puerta entreabierta y fueron a detenerse en su cuarto. Ante la llovizna del patio no se movían de allí, solo la mujercita, con una vislumbre de la extensión de lo que acababa de pasar, hacía a ratos pucheros con el brazo en la cara, mientras el nene rascaba distraído el contramarco. Sin comprender, ni uno ni otro se atrevían a hacer ruido, pero tampoco les llegaba el menor ruido del cuarto vecino, donde desde hacía 3 horas su padre, vestido y calzado bajo el impermeable, yacía muerto a la luz del farol. Atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única.